Ahora vamos a pasar a una conferencia que dentro del ámbito de lo que estamos trabajando nos puede sonar un poco raro, pero se va a centrar en matemáticas, en distintos modelos matemáticos, evolución de modelos, cómo las redes pueden ser, esos elementos que se nos escapan, cómo pueden influir en una red más. Y tenemos la suerte, y para mí es una suerte y un placer presentar a Martín, porque Martín, además de un gran matemático, profesor de la Universidad de Sevilla, catedrático de escuela al año de terminar o a los 2 años, no recuerdo bien, por ahí, muy pronto, premio Real Maestranza de Caballería al mejor expediente y una larga lista de reconocimientos. Uno tiene no siempre tiene la suerte, pero así de poder presentar a un amigo. Ya decíamos en la comida que Martín y yo nos conocemos, fuimos compañeros de piso y nos conocimos allá por... era otro milenio, 1990, que ya estamos como el abuelo Cebolleta diciendo, hostia, en 90 ahora han pasado algo más de 4 o 5 años. Pero bueno, está bien eso de que él matemático, yo psicólogo, en la universidad trabajamos con personas con discapacidad y que al final, coño, nos hemos encontrado en muchas cosas, ha colaborado con nosotros en determinadas ocasiones, una vez fue en un póster que presentamos en Salamanca, ¿te acuerdas?, sobre temas de familia. Y hoy yo creo que nos va a aportar una visión de algo que llevamos dándole vueltas, él trabaja en ese ámbito, nosotros a ver cómo somos capaces de enfocarlo, pero es como el análisis de redes, de nodos, de modelos que ayuden a predecir, y no la estadística, como tú dices, una foto fija de 2 a 2, eso ya lo explicará, ahí se irá centrando. Entonces, bueno, yo no voy a quitarte más tiempo, muchas gracias por estar aquí, Martín. Para nosotros, digo, es un lujo, un placer, y para mí especialmente, como amigo. Y bueno, a ver qué nos cuentas. Tú decías que corríamos el riesgo de dormir, pero creo que no, que nos vas a mantener despiertos. Así que cuando tú quieras. Bueno, primero, agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, lo primero... no solamente agradeceros que estar con vosotros, sino agradeceros que de momento estéis despiertos, que no es poco, ¿no? O sea, es una hora un poco complicada, además soy un infiltrado y entonces, bueno, entiendo que cuando hayáis leído de lo que pueda hablar diréis, a ver, loco, esto es lo que nos va a contar, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, yo voy a intentar dar una perspectiva, una visión de nuestra experiencia, digamos, en el campo de las matemáticas, bueno, y como lo he llamado, ¿no?, en el ámbito de las ciencias de la vida, ¿no?, por hacer un contexto general. Digamos, como matemático y como un poco loco de este tipo de cuestiones, pues quizás, bueno, mis comienzos en matemáticas fueron en el ámbito muy de la matemática teórica, pero bueno, poco a poco empiezas a descubrir tus inquietudes y a encontrar ciertos ámbitos en los que te puedes encontrar, digamos, bastante más cómodo, ¿no? Hemos hecho distintas colaboraciones en distintas ramas de la biología, recientemente en ámbitos de la neurología, en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, quiero intentar poneros en contexto el qué hago yo aquí, ¿vale? O sea, voy a intentar de alguna manera convenceros de que la aportación, digamos, como se ha dicho, he estado muy pendiente a lo largo de toda la mañana. Me decían por ahí, es que has estado ahí muy solo. Bueno, he estado escuchando, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, he detectado algo que ya de alguna manera pues lo tenía intrínseco, ¿no? Cuando he colaborado en algunas cuestiones con Juan Antonio y con otros compañeros que también nos han pedido ayuda. En el ámbito de las ciencias sociales, pues bueno, desde hace tiempo la incursión, digamos, de la estadística, ¿vale?, de la estadística y de herramientas estáticas que te dan, digamos, una foto inicial del contexto, hace que de alguna manera a nosotros nos dé fuerza dentro del contexto del ámbito social para tener como digamos, una fortaleza y una prueba de que lo que nosotros queremos mostrar y lo que queremos avanzar está justificado, ¿no?, desde el punto de vista científico. Obviamente, el arraigo que han tenido
digamos, ciertas ramas de la matemática son las que están incluidas en todas las titulaciones de las ramas de la ciencia social. Si seguís ampliando estudios, siempre hay programas de especialización, digamos, en este ámbito, bueno, que yo denomino de una manera algo más estático, pero creo que vale la pena que conozcáis, digamos, otras herramientas de la matemática que os va a sonar mucho porque la terminología de redes sociales, redes complejas, todo eso lo hemos escuchado, pero quiero intentar daros una perspectiva de cómo se puede aplicar en distintos ámbitos, como he dicho, desde la biología hasta temas de neurología, pasando por ámbito social, y creo que aporta un plus que otras herramientas que quizás estáis más familiarizados con ellas, entiendo que pueden tener, digamos, para ciertos análisis que queramos realizar, pues que se queda un poco cojo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo he estructurado un poco el esquema de lo que quiero contar? Bueno, pues digamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Vale? O sea, ¿por qué la matemática se introduce en el ámbito de la ciencia social? Es decir, ¿cómo se introduce esa herramienta, digamos, en vuestro ámbito? Os contaré muy brevemente algunas aplicaciones en las que hemos trabajado y después pues intentaré poneros encima de la mesa pues algunas conclusiones para que al menos sirva de reflexión. O sea, mi objetivo aquí hoy es al menos que después de terminar de escucharme, de permanecer aquí heroicamente a las 5 de la tarde, y voy a intentar que no os durmáis, pues que al menos os llevéis una inquietud por reflexionar, que podamos tener, digamos, otras alternativas que nos puedan servir, pues lógicamente con lo que a nosotros nos ocupa a todos, que es mejorar, ¿vale? Mejorar pues la calidad y el bienestar, ¿no? Que es al fin y al cabo la preocupación, ¿vale? Bueno, cuando nos preguntamos por qué, o sea, por qué aparece, por qué tenemos esa necesidad de trabajar con el ámbito científico para que de alguna manera respalde nuestros estudios en las ciencias sociales. Bueno, tenemos una realidad, ¿vale? Pero claro, la realidad realmente hay veces que es complicada de identificar, es decir, nos tendríamos que preguntar ¿qué es la realidad? O sea, ¿hay una realidad que realmente nosotros podamos representar? ¿Es accesible? Es que a veces lo complicado es entender cuál es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para intentar trabajar con esa realidad? Pues hacer nuestra primera aproximación de lo que entendemos la realidad, y yo lo llamo una cosa. Es decir, nos encontramos con una cosa y eso que nos encontramos, pues lo que nosotros intentamos es hacer su representación, ¿vale? Y digamos, nuestro avance en esa representación es en la que nos vamos a mover para intentar introducir ese aspecto de carácter científico en nuestro lenguaje. ¿Qué es lo que nos ocurre? O sea, nos encontramos que cómo ha evolucionado tradicionalmente esta incursión del aspecto matemático en el espacio de las ciencias sociales. Bueno, nos encontramos por una parte una realidad, ¿vale?, en la que nosotros hemos intentado de alguna manera darle un formalismo y entenderlo, ¿vale? Nos encontramos por una parte la ciencia. Y se ha producido a lo largo del tiempo lo que, bueno, a mí me gusta denominar una matematización, ¿vale? Es decir, yo tengo, por ejemplo, en muchos de los ámbitos que hemos estado viendo esta mañana, o sea, yo tengo un conjunto de datos, tengo una realidad que he acercado lo máximo posible a algo que yo pueda manejar, y hacemos una matematización, digamos, de ese problema, encontrándonos con lo que yo llamo una caja negra. O sea, una caja negra que es, oye, pues yo me encuentro una herramienta que me pone encima de la mesa. Mirá, los software estadísticos con el avance de la informática son muy avanzados, metemos una información, me salen unos resultados, yo soy capaz de interpretar esos resultados y además con una riqueza muy importante, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que parece, por las interpretaciones y por lo que podemos avanzar, es que, claro, en la parte científica, si yo parto de unos axiomas, la matemática te da una certeza absoluta de la evolución que vas a llevar y de que el resultado que obtienes es absolutamente perfecto. Pero, sin embargo, claro,
cuando nosotros interpretamos a veces lo que nos sale de la matemática, aparece como que las aplicaciones son malas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos producido una matematización desde un contexto absolutamente teórico. ¿Qué es lo que yo entiendo que debemos mejorar, o sea, desde el punto de vista cooperativo y de equipo de trabajo? O sea, a mí me gusta hablar de modelización. ¿Qué quiere decir modelización? O sea, modelización lo que quiere decir es que nosotros tenemos una realidad que, como he dicho antes, tenemos que asumir que no es posible representar la realidad con exactitud, ¿vale? Tenemos un contexto teórico en el que nosotros tenemos que construir desde el origen esa participación con el objeto que nosotros queremos tener. Es decir, nos vamos a encontrar un aspecto teórico en el que no hay ninguna teoría, nos vamos a encontrar unas herramientas que van a hacer esa mediación entre la teoría y el objeto que nosotros queremos llegar, pero la palabra clave está aquí, es en el proyecto, ¿vale? Es decir, tenemos que construir un proyecto desde el origen. Es decir, para conseguir un objetivo, la matemática tiene que entrar desde el origen, porque su desarrollo, una vez que marquemos los axiomas, lógicamente nos va a dar una certeza en el resultado que vayamos a obtener. Pero tenemos que partir de qué queremos obtener desde el punto de origen. Bueno, entonces, si nosotros somos capaces de conjugar todo esto que estamos hablando, obtendremos un modelo que nos va a describir esa realidad que nosotros hemos decidido que es nuestra realidad, pero realmente con un objeto que hemos construido desde el origen, con una modelización, no con una interpretación de la matemática que yo tengo, digamos, ya en el fondo. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Vale? Sí, ¿qué hago yo, digamos, para obtener eso que estamos planteando? Bueno, pues tengo que utilizar herramientas, ¿vale? Es decir, la herramienta no es más que una mediación, como hemos dicho, entre la representación y la realidad que nosotros queremos obtener. Entonces tenemos un punto de partida, sabemos que ese punto de partida vamos a perder, digamos, información para quedarnos con lo que yo voy a entender como mi realidad. Aparecerán las matemáticas, impregnaremos una certidumbre, es decir, una certeza de que los parámetros que estamos utilizando son absolutos, ahí no hay ninguna incertidumbre, pero, digamos, el resultado que yo obtengo de todo el conjunto en el que estamos es una semicertidumbre, es decir, no tengo certeza absoluta de que esa es la realidad que nosotros queríamos modelizar. ¿Por qué? Porque hemos cometido el error, digamos, en el origen de mi interpretación desde que hemos empezado. Bueno, ¿y qué herramientas tengo yo? Aún asumiendo esa semicertidumbre, pero que es la realidad que yo de alguna manera quiero modelizar, ¿con qué herramientas prácticas contamos? Bueno, la primera, en la que no me voy a parar, voy a ir simplemente por comentar, porque es una herramienta muy potente y en la que en cualquier fase de la que nosotros vayamos a hacer en el análisis de datos es fundamental. ¿Por qué? Porque, digamos, es una manera de traducir el lenguaje social a través de una entrada en valores, en datos, en lo que estamos hablando, que es el objeto además de este foro, para poder tener un punto de partida, ¿vale? Bueno, digamos, la entrada en juego de la estadística, en sus orígenes, pues bueno, tuvo su debate sobre si la incursión era acertada o no era acertada, pero realmente, bueno, está más que constatado, gracias a la ley de los grandes números, que la certeza de la estadística es absolutamente válida para el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Porque a pesar de que tengamos pequeñas variaciones en nuestro origen, al final sabemos que la normalidad va a ocurrir, ¿no? Y en eso, digamos, basamos nuestros avances, ¿no? Lo que llamábamos antes de esa certidumbre en la que nos movemos para llegar desde el punto de partida al objeto final, en este caso, pues la herramienta básica es el cálculo de probabilidades, ¿no? Y bueno, y como vosotros sabéis, pues gracias al potencial de las estructuras estadísticas teóricas que se han desarrollado con la revolución informática, digamos, moviéndonos tanto en el campo de la estadística descriptiva como en el de la estadística inferencial, pues digamos, el potencial de resultados ha sido muy relevante.
Pero, ¿qué es lo que ocurre con estas herramientas que estamos manejando? Son herramientas estáticas, ¿vale? Es decir, son herramientas en las que tú realizas una foto del estado en el que tienes, puedes extraer unas conclusiones, pero si tú quieres mejorar estas conclusiones, tienes que basarte en tu experiencia, lógicamente en la toma de información bibliográfica, en la, digamos, de alguna manera, en las intuiciones que podamos obtener, ¿vale? Pero la foto es estática. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, digamos, en el ámbito en el que hemos derivado nuestras líneas de investigación, digamos, durante los últimos años, entendemos que hay una herramienta con un potencial muy importante que yo creo que puede aportarnos una visión distinta de la mejora, digamos, de los trabajos y de los grandes trabajos que estáis realizando, es trabajar en la dinámica de sistemas. Voy a intentar que entendáis cuál es este campo, en qué contexto nos movemos, y voy a intentar evitar en absoluto el lenguaje matemático, ¿vale? O sea, pretendo, aun siendo un intruso, no daros la tarde, ¿vale? O sea, que voy a intentar que captéis el contexto en el que quiero que nos movamos, ¿no? Estamos en el mismo sitio, es decir, yo tengo una realidad, tengo un modelo en el que yo quiero describir esa realidad. Hemos descrito antes que hay una pieza clave que es construir el modelo para llegar a describir esa realidad, que eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, digamos, en el ámbito y en muchos de los trabajos que habéis puesto hoy con las conclusiones de los análisis y demás que habéis prestado, pero hay una pieza clave que aporta la dinámica del sistema, es decir, que es el modelo es retroalimentado, es decir, hay una comprobación del modelo que a su vez permite mejorar la visión que nosotros tenemos de la realidad y por lo tanto nos permite experimentar en algo que lo voy a describir dentro de un momento, que es lo que nosotros llamamos laboratorio virtual para las mejoras que queramos alcanzar, ¿vale? Bueno, muy bien, ¿y cómo hacemos esto? O sea, ¿qué elementos son los que intervienen para poder llegar a estos modelos que se retroalimentan y que tienen una perspectiva quizás más global de la realidad que queremos, con la que queremos trabajar? Hay que asumir que la realidad en la que nos movemos, el fenómeno real que se suele trabajar, es un fenómeno complejo, ¿vale? Por tanto, nosotros la realidad la vamos a describir siempre como un sistema, ¿vale? Y además, la pieza clave es que a ese sistema no lo vamos a ver como un sistema estático, sino que lo vamos a ver siempre como un sistema en movimiento, es decir, vamos a perder la perspectiva de lo que ocurre actualmente, de que hacemos, digamos, pues una toma de datos, esa toma de datos, pues digamos, tenemos esa información, extraemos nuestras conclusiones, pero es un sistema estático que nos da la foto de la situación, que por supuesto nos permite extraer conclusiones, ¿vale? Pero nos quedamos en ese sistema estático y para avanzar, pues tendríamos que, como he dicho antes, en nuestra intuición, pero volver a repetir, digamos, toda la información para ver si hemos mejorado en el sistema. Bueno, voy a intentar decir brevemente estas palabras clave que están aquí, que es un sistema, o que entendemos nosotros por un sistema complejo y por un sistema en el que se introduzca dinámica. ¿Qué matemática hay por ahí detrás? Bueno, un sistema no es más que un conjunto de elementos que están perfectamente definidos, ¿vale? Donde todos interactúan entre ellos, ¿vale? Es decir, da lugar a lo que se llaman redes complejas, ¿vale? Es decir, nos movemos en el ámbito de las redes complejas. Es decir, tenemos una serie de elementos, bueno, ahí he puesto un ejemplo, pero cada elemento no vive en el sistema per se aislado, sino que tiene una interdependencia con todos los elementos. De manera que cualquier movimiento de cualquier elemento implica que hay movimiento de todos los demás, ¿vale? ¿Qué es el aspecto dinámico? Claro, el aspecto dinámico nosotros lo vamos a introducir con una herramienta bastante potente de las matemáticas, que es el concepto de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Las ecuaciones diferenciales surgen, bueno, pues ya en el siglo XVIII con la introducción del cálculo infinitesimal, que produce unos sistemas de modelización bastante potentes a altísimos niveles. Y, digamos, no es el objeto, ni mucho menos me voy a parar aquí, ¿vale? De manera que aquí tenemos la confluencia, digamos, de dos cuestiones. Por una parte tenemos las redes complejas y por otra parte tenemos las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo conjugamos eso? Bueno, pues la conjugación de esos dos elementos da lugar a los sistemas dinámicos, ¿vale? Y la interpretación de las redes como sistemas dinámicos.
Voy a pasar muy brevemente por el concepto de red compleja, por el concepto de red dinámica, para que entendamos el contexto en el que nos movemos. Bueno, ¿qué es una red compleja? O sea, ¿qué es una red? Y os voy a poner un ejemplo práctico en un problema que estuvimos trabajando recientemente. Me voy a referir dentro de un momento, en un laboratorio en el que tenían una gran cantidad de datos, habían exprimido al máximo desde el punto de vista estadístico la información que querían obtener, pero necesitaban algo más, ¿vale? Entonces, quiero que entendamos el contexto en el que nos vamos a mover. Entonces, bueno, ¿qué es para nosotros una red? Bueno, yo creo que para todos nos es familiar. Bueno, es un conjunto de elementos, ¿vale?, que se suelen llamar nodos, que están interconectados entre sí con una relación que se suelen denominar aristas, y cada nodo y cada arista, ¿vale?, o cada punto y cada relación, pues puede tener una importancia en nuestro sistema, que eso es lo que se llaman grados y pesos. Entonces, en el fondo, detrás de cualquier sistema complejo, siempre podemos, en una primera fase, que ahora lo describiremos también muy rápidamente, en una fase constructiva, decidir cuáles son mis elementos que van a actuar como nodos y cuáles van a ser mis relaciones. Y siempre va a dar lugar a una red compleja, ¿vale? La característica, la definición de red compleja, bueno, si la buscáis, es casi complicado de definir, pero para mí, básicamente, una red compleja es aquella en la que interactúan una serie de elementos donde sus relaciones no son lineales, es decir, que puede haber relaciones de cualquier tipo, ¿vale? La complejidad es la lectura que hacemos. Bueno, creo que estamos muy familiarizados moviéndonos por las redes, pues ahí tenemos algunos ejemplos pues que describen redes de organización, redes financieras, redes cerebrales, redes políticas, red física de Internet mundial, bueno, o algunas redes de tipo genético. Yo me voy a parar a lo largo de mi exposición en dos puntos, ¿vale? De todas esas redes que hemos expuesto, me voy a parar porque fue uno de los trabajos que, digamos, provocó de alguna manera nuestra inquietud para introducirnos aún más en este ámbito, que es el ámbito de la genética de un tipo de mosca, ¿vale? Que ahora voy a poner el bicho a ver si nos despertamos, ¿vale? Porque su comportamiento genético, de alguna manera, los que se dedican, los especialistas, digamos, que se dedican a este tipo de experimentación, indican, bueno, que el desarrollo celular, de alguna manera, aporta grandes sugerencias de lo que ocurre en el organismo humano. Y por lo tanto es un elemento que es muy fácil de explorar y muy fácil de reproducir, y por tanto da lugar a una manera fácil, ¿no?, de actuar. Y después, un poco más adelante, me pararé también, porque es el ámbito en el que nos movemos actualmente, en la parte de redes cerebrales, ¿vale? Pero lo voy a comentar al final, simplemente para que veáis un poco dónde nos movemos. Bueno, voy a comentar muy rápidamente, como he dicho antes, este aspecto de la genética de la mosca, ¿no?, que es lo que yo he llamado, bueno, aplicaciones de la teoría de grafos a la neurogénesis. Bueno, ¿cuál fue el problema? Un problema que a través de relaciones que teníamos en otro contexto, desde la Universidad de Nueva York, en laboratorios que tiene en Abu Dhabi, bueno, pues surgió la oportunidad de trabajar, digamos, en este problema. Bueno, y el ámbito en el que ellos trabajaban, aquí tenemos el bicho, ¿vale? Esta es la mosca con las que ellos trabajan. Evidentemente, si fuera de este tamaño no trabajarían con ella, seguramente será un poquito más chica. Bueno, y lo que ellos trabajan es simplemente un poco por despertaros un poco del sueño, por si veis el bicho y os asustáis. Ellos trabajan en el desarrollo del lóbulo ocular, ¿vale? Bueno, en el desarrollo del lóbulo ocular ellos están interesados en ver cómo se produce la división celular para ver a qué tipo de neuronas llegan. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para detectar enfermedades genéticas o de enfermedades degenerativas, ¿no? Bueno, ellos hacen un marcado, bueno, estas son imágenes del globo ocular. El procedimiento, digamos, para hacer el seguimiento neuronal, ellos hacen un marcado que en determinados momentos del desarrollo de la mosca, ¿vale?, desde el huevo hasta que se desarrolla, pues en distintos estadios, por distintas técnicas que verán, ahora no vienen al caso, ellos hacen un marcado por medio de color, de manera que podemos hacer el seguimiento desde la neurona o del neuroblasto original hasta dónde nos lleva, ¿vale? Claro, ellos se encontraban con una cantidad de datos donde
ellos tienen identificado en el lóbulo ocular en torno a 70 tipos celulares y habían manejado en torno a 5.000 pruebas de laboratorio que a priori eran válidas. Es decir, os podéis hacer una idea de la magnitud de la cantidad de datos que ellos obtenían. Claro, esa magnitud de datos, desde el punto de vista estadístico, habían manejado, bueno, pues distintas tipologías para intentar encontrar qué tipo de relaciones encontraban en ese desarrollo neuronal, pero no alcanzaban ningún tipo de conclusiones. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sugerimos en aquel momento? Bueno, pues nosotros les sugerimos trabajar en el ámbito de las redes complejas. ¿Vale? Es decir, nosotros hicimos un modelo, bueno, que ahora os lo voy a mostrar, en el que cada elemento, cada tipo neuronal iba a ser uno de esos nodos que hemos hablado, y las relaciones es que hubieran aparecido en algún momento con distintas calidades, que nosotros llamábamos fiabilidad, digamos, en el desarrollo neuronal. Construíamos una red, que ahora os la voy a mostrar, y nosotros lo que queríamos es buscar relaciones. Entonces, por no entrar en detalles, lo que nosotros estábamos interesados era en buscar lo que se denominan comunidades, ¿vale? O sea, que probablemente habéis escuchado hablar de redes complejas, de mundo pequeño. Bueno, no me quiero extender, digamos, en este ámbito, pero nosotros lo que buscamos son comunidades, es decir, digamos, pequeñas subredes que existen dentro de la red general, ¿vale?, en el que tenemos una acumulación importante de relaciones frente a que la red fuera aleatoria, ¿vale? Bueno, pues si aplicamos técnicas, bueno, que hay amplia bibliografía, nosotros hicimos una variante de un concepto que se llama modularidad, que es una medida precisamente de la densidad de esas relaciones. Bueno, pues encontramos, una vez construida la red, bueno, ahí os muestro la red, digamos, en la que nosotros habíamos modelado el problema, y nos pusimos a buscar relaciones. Bueno, en esas relaciones encontramos pues una serie de elementos o de neuroblastos, ¿vale?, o de tipos celulares que estaban relacionados, ¿vale? Claro, esto a priori, cuando obtienen estos resultados en el laboratorio, pues no les cuadra absolutamente nada con un poco la idea que ellos tenían respecto a los análisis que habían hecho de tipo individual. Entonces, lo que hemos dicho antes, hay un modelo, hay que contrastar. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues si nosotros sugerimos que puedan haber ciertas relaciones, en el laboratorio, pues de alguna manera se pusieron a trabajar a ver si esas evidencias que habían aparecido en este análisis de la red, pues se podían demostrar en el laboratorio. Bueno, desde que iniciamos los trabajos, están trabajando intensamente, digamos, en verificar, digamos, esta metodología. Bueno, y efectivamente este grupo, por ejemplo, de comunidades, pues en el laboratorio, bueno, han sido capaces de encontrarlo desde el punto de vista microscópico, con lo cual, digamos, lo que había predicho de alguna manera en ese análisis el modelo que podíamos encontrar, pues ha sido detectado. Bueno, y lo mismo ocurre con otro tipo de comunidad, aunque, bueno, se ha encontrado también la evidencia, aunque, digamos, tienen que seguir avanzando, ¿no? Pero esto que os he mostrado de redes, que os he querido poner el ejemplo, que os suena de las redes sociales, del ámbito en el que nos movemos, seguimos en el mismo contexto que hablamos antes de la estadística. Es decir, esto aporta un grado más. Es decir, he tomado una visión global del conjunto, con todas sus relaciones, pero sigue siendo una foto estática. Es decir, yo he analizado los datos que tengo, pero no he interactuado con esos datos. Es decir, yo no le he dado movimiento a esos datos. O sea, seguimos estando, o sea, tenemos esa herramienta clásica conocida por vosotros, la estadística. Hemos entrado en la red, en el tipo de red compleja que me aporta una visión global y, por tanto, una generación de información con mucha más interacción, pero sigo estático, ¿vale? Vamos a dar un paso más. Es decir, vamos a meter dinamismo al sistema en el que nos estamos moviendo. Vamos a introducirlo a través de las ecuaciones diferenciales. O sea, ¿cómo se introduce la dinámica en un sistema? Bueno, muy brevemente, tenemos que tener presente, o sea, que todos los fenómenos reales en los que nosotros nos movemos están sujetos a cambio. O sea, simplemente marcamos la línea temporal. Es decir, no hay ningún instante que sea el mismo. O sea, simplemente por esa razón ya tenemos un ámbito en el que siempre vamos a marcar la línea de tiempo. Por tanto, el cambio se va a producir siempre en cada elemento del sistema y en el tipo de relaciones del sistema, ¿vale?
¿Qué hacen las ecuaciones diferenciales? Bueno, pues las ecuaciones diferenciales lo que nos aportan a nosotros es, a través del concepto de movimiento de velocidad, permite que esas relaciones, ¿vale?, se muevan en una dinámica donde la posición de cada elemento o la relación se pueda marcar a lo largo del tiempo. Ejemplos, bueno, pues podemos encontrar en la literatura todo lo que queráis. Hay ejemplos de dinámica de poblaciones, ejemplos de sistemas circulatorios, bueno, podemos encontrar cantidad de problemas. Voy a intentar mostraros cómo entra en juego ese salto de estar en la estructura a meternos en una estructura dinámica con un ejemplo concreto, ¿vale? Es decir, ya tenemos los ingredientes, tenemos el concepto de dinamismo, tenemos la red compleja, vamos a intentar introducir esa dinámica en el sistema. Vamos a centrarnos, o sea, ¿cómo modelamos el sistema para pasar de esa estructura a la dinámica? Bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de la descripción de las propiedades estructurales, ¿vale?, tenemos que generar una explicación del comportamiento dinámico del mismo, ¿vale? Entonces, ¿para qué modelamos nosotros? Sí, y ahora vuelvo al origen de lo que nosotros nos planteamos. Es decir, tenemos un objetivo. Entonces, ¿para qué modelamos? Pues primero, tenemos que comprender la conducta del sistema. Tenemos que descubrir los procesos que producen la retroalimentación del sistema, ¿vale? Tenemos que aprender a pensar de una manera no lineal, ¿vale? Es decir, tenemos que ver la complejidad del sistema. Tenemos que conocer la estructura básica, ¿vale?, que es lo que estamos hablando del momento en el que nos encontramos estáticos, y después, a partir de ahí, tenemos que dar la fenomenología compleja. Y ahora, ¿cómo construimos el modelo? Es decir, el construir un modelo no significa que yo tenga una realidad en la que me muevo y ahora desciendo a las matemáticas. Hay que empezar desde el origen, es decir, primero hay que hacer una fase de conceptualización, es decir, es una fase complicada en la que todos los actores tenemos que obtener la información, tenemos que definir los aspectos del problema, o sea, tenemos que definir todos los elementos del sistema. Una vez que hemos contextualizado lo que queremos hacer, tenemos que formalizar el problema, ¿vale? Es decir, tenemos que establecer los diagramas formales desde los que vamos a partir, tenemos que introducir las ecuaciones que van a meter el dinamismo en el sistema, lo implementamos en un ordenador. Tenemos que comprobar que el sistema efectivamente describe la realidad, es decir, entramos en una fase de evaluación. Evaluamos el sistema, hacemos ensayos, analizamos la sensibilidad para retroalimentar el sistema. Bueno, ¿y qué resultado da esto? Os lo voy a mostrar con una aplicación que yo entiendo que puede resultaros más familiar. Alguna experiencia en la que hemos trabajado en colaboración con investigadores también de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Psicología, es lo que yo llamo, lo que denominamos laboratorio virtual en intervenciones sociales para mejorar el bienestar. Y en un ejemplo, os lo voy a mostrar en un ejemplo muy concreto, ¿vale? O sea, se estuvo trabajando en un modelo para analizar la mejora del bienestar inmigrante en Andalucía, ¿vale? Entonces, bueno, los objetivos que se marcaron fueron dos. Por una parte, una primera fase de análisis, de establecer el nivel, el estado de la situación, retomando datos, pero nuestro objetivo no era quedarnos en la foto estática de la estructura, sino que nuestro objetivo era proponer líneas de acción para transformar esa imagen inicial, ¿vale?, pero orientadas, es decir, buscar cómo transformar el sistema orientadamente, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, se elaboraron, digamos, esa primera fase que hemos dicho de recopilación de datos, se trabajaron con 16 dimensiones, bueno, que aquí las tengo descritas, bueno, fueron dimensiones a nivel individual, 8 parámetros a nivel individual, se trabajaron parámetros a nivel racional, nivel organizacional, bueno, desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista social. Se definieron las relaciones que tenían, digamos, entre los elementos.
Se definieron los nodos, se definieron las aristas correspondientes, los valores de los nodos, los valores de las aristas, de una manera discrecional, se introdujo el dinamismo, bueno, y se estableció la red de esa interacción. Entonces, eso nos da una foto inicial del estado de la cuestión. Es decir, hemos definido el fenómeno, o sea, lo que queríamos estudiar mediante una red compleja que nos explica el estado de la situación. El tipo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para que simplemente os suene, son sistemas dinámicos que se denominan tipo Lotka-Volterra cooperativo, que es una herramienta que nos permite resultados interesantes en el ámbito, digamos, de las ciencias en las que nos movemos. Y nuestro objetivo, digamos, el salto que nosotros introducíamos es lo que llamábamos laboratorio virtual del bienestar inmigrante. Es decir, ¿qué es el laboratorio? Claro, pues el laboratorio es, a partir de esta realidad y con los modelos de ecuaciones diferenciales, nosotros podíamos hacer simulaciones del modelo, es decir, lo hacíamos evolucionar en el tiempo. ¿Y eso qué es lo que me permite? Lo que me permite es plantear estrategias. ¿En qué dimensión me interesa plantear la mejora? Es decir, ya aquí no trabajamos con la intuición, trabajamos con una realidad. Yo puedo hacer variar todos los parámetros del sistema y puedo valorar, a lo mejor, el parámetro que yo piense que tiene menos influencia en la red provoca una mejora en todas las líneas. Entonces, digamos, por no extenderme, ¿vale? Porque, digamos, quería hacer simplemente una presentación del problema. Variando simplemente dos parámetros de la dimensión en las que teníamos que hacer hincapié para mejorar, digamos, con el objeto de mejorar los parámetros del sistema, se obtenía una mejora de toda la red, ¿vale? Mientras que a veces, cogiendo grupos en los que intentábamos introducir una mejora en 5 elementos, no se obtenía ningún parámetro en la red. Es decir, ¿qué ventaja aporta el tener laboratorio virtual? Pues que yo, antes de volver a hacer una prueba, he podido experimentar su evolución y, por lo tanto, de alguna manera, la dirección que yo pueda tomar para experimentar me da una mayor certeza a priori en el avance que pueda producir. Cuando yo realice esa segunda prueba, el sistema se retroalimenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, efectivamente, hacemos una apuesta por la mejora en estas determinadas dimensiones, volvemos a analizar el sistema y esa información que me genera el sistema me permite mejorar los propios parámetros del modelo en el que me he representado la realidad. Es decir, que es un modelo que está siempre vivo. Y sobre todo, lo que a nuestro juicio y a juicio, digamos, de la experiencia que estamos teniendo aporta, es que globalmente yo puedo simular qué puede ocurrir en la realidad antes de tomar decisiones, ¿vale? Ese es el aporte fundamental del dinamismo, ¿vale? Para no cansarme y para no salirme de hora, aunque yo he empezado un poquito más tarde, ¿vale? Pero simplemente para que veáis el potencial de esta herramienta, desde hace 2 años estamos en un proyecto en el que, bueno, yo creo que desborda nuestra ilusión, ¿no? Es un ámbito en el que estamos trabajando con redes cerebrales, ¿vale? Es decir, estamos moviéndonos desde el punto de vista de redes neuronales. Hemos conformado un grupo de investigación o un grupo de inquietos, digamos, con una red, valga la palabra, a nivel mundial, o sea, trabajando con grupos de psiquiatras, de médicos, de filósofos. Entonces, digamos, el contexto del trabajo en el que nos estamos moviendo, digamos, promovido desde la Universidad de Sevilla, estamos trabajando, a nuestro juicio, con máximas autoridades, digamos, en el conocimiento de la línea en la que nos estamos moviendo. Entonces, Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin, es un psiquiatra neurocientífico, digamos, de reconocida valía en el sector, sin ninguna duda, y tiene un trabajo muy interesante, que es lo que él denomina teoría de la información integrada. Es intentar, de alguna manera, medir la conciencia humana, es decir, el estado consciente,
¿vale? Bueno, digamos, ¿qué es lo que persigue esa teoría de la formación integrada? Digamos, la teoría de la formación integrada, como he dicho antes, lo que perseguimos es el estudio de la conciencia humana, ¿vale? Basándose en lo que se denomina experiencia consciente, ¿vale? Es decir, la experiencia consciente, el tener conciencia de algo, es tener una información, ¿vale?, que es integrada, es decir, tenemos distintos elementos que están entrelazados que nos permiten tener, digamos, la afirmación de que estamos en estado consciente. ¿Qué es lo que plantea él en la teoría? Pues a partir de ciertos axiomas que él parte de lo que significa estar en estado consciente, define ciertos mecanismos físicos, como puede ser el cerebro, que puede reproducir esos estados de conciencia. Es decir, que de alguna manera lo que nosotros tenemos latente, el estado en el que podemos estar de conciencia, y simplemente, bueno, aparece en el momento oportuno para tener ese estado consciente. Se produce una formulación abstracta con unas herramientas de la lógica, y lo que nosotros, digamos, nos hemos colado, voy a utilizar esa terminología, igual que me he colado yo hoy entre vosotros, y lo que proponemos es, en ese modelo que él hace de la conciencia, introducir esa descripción con una dinámica del cerebro, ¿vale? Es decir, mediante lo que nosotros hemos llamado estructuras informacionales, ¿vale? Entonces, estas estructuras informacionales, o sea, ¿cómo las construimos? Pues digamos, a partir de imágenes estructurales de la conexión cerebral, imágenes funcionales, construimos una red cerebral donde, bueno, a partir de puntos que están aceptados como elementos que describen la red, analizamos digamos, la dinámica del sistema, y aparece, bueno, lo que se denomina puntos de bifurcación, que son como las estructuras básicas que definen cómo dar el salto de un elemento a otro del estado consciente, ¿vale? Hemos dado un paso más, es decir, no solamente hemos metido dinámica en el sistema, sino que hemos metido dinámica en los elementos que pueden o no pueden estar, es decir, que hemos aumentado la dinámica de la red en la que nos estamos moviendo. Entonces, ¿en qué objetivos nos hemos centrado? Bueno, hay un primer objetivo, que es el que nosotros hemos llamado índice fractal de la conciencia, que es, a partir de esa red, estudiar cuál es el índice de complejidad de esa red. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos, cuando se hace una imagen cerebral, ¿verdad?, por el electroencefalograma o cualquier otra metodología de las que podamos encontrar, el hecho de que haya mucha actividad cerebral no implica que haya un estado consciente. Para que haya estado consciente, esa información tiene que ser una información compleja, ¿vale? Es decir, no la cantidad, sino la complejidad. Y esa es la medida en la que nosotros hemos intentado introducir a partir de avances que ya había, digamos, con otras técnicas. ¿Qué son las estructuras informacionales? Las estructuras informacionales son las soluciones que nos aportan los sistemas dinámicos, que nos da, digamos, las estructuras que existen en cada momento y que nos permiten tener ese reflejo de la conciencia. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, final por el que simplemente merece la pena trabajar en esto? Por las aplicaciones clínicas. Es decir, hay digamos, dos hospitales que trabajan con personas con pérdida de conciencia o disminución de la conciencia en Italia, en la que un grupo de ingenieros, de una manera absolutamente maravillosa, intentan, digamos, el grupo intentamos de alguna manera hacerlo integrarse en el estado consciente, porque, bueno, pues simplemente algún gesto o algún elemento que permita interaccionar con el medio ambiente, con el ambiente en el que se mueve, pues hacerle estar, digamos, en el contexto de relación, digamos, con el entorno. Os voy a poner un ejemplo y yo creo que, verás, para mí con este ejemplo simplemente creo que vale la pena el resultado. Ahora os explico. A ver, cuando en nuestra búsqueda
entre los pacientes, digamos, que en el hospital están en estado fuera de conciencia, pues de alguna manera se intenta trabajar con los que, bajo criterio, digamos, médico y con apoyo de las técnicas que proponemos, captar, digamos, las personas que tienen que pensamos que tienen mayor índice de complejidad en el análisis neuronal. Entonces, bueno, este paciente, el único movimiento reflejo, que a priori podría ser reflejo, es pestañear, es el único movimiento que hace. Bueno, pues simplemente con ese movimiento es capaz de controlar cuándo quiere música o cuándo no quiere música, ¿vale? Con lo cual le hace actuar interactuar con el ambiente, ¿vale? Lo vuelvo a poner. Cintia? Ehi, Valentina, Cintia? Questa è la bella funziona. Bravo. Es decir, simplemente, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, con la secuencia con la que actúa con el párpado, es capaz de tener un control con el exterior. Bueno, he querido poner este ejemplo porque, bueno, entre otras cosas, esta imagen es absolutamente confidencial, es decir, lo he compartido con vosotros porque entiendo que no sale de este ámbito, incluso la imagen directamente, pues, del paciente, pues casi no se aprecia. Hay otras imágenes en las que incluso comunica con el exterior, escribiendo incluso email, contactando con familiares a través de tecnologías de este tipo, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de que de alguna manera nosotros podamos aportar para que este tipo de cosas puedan concluirse, para nosotros simplemente vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, ya simplemente a modo de conclusión, para recuperar un poco el tiempo que nos habíamos marcado, desde nuestro punto de vista y lo que he intentado transmitiros, quiero que nos quedemos con que, digamos, cualquier fenómeno social, ¿vale? O sea, tratándolo en nuestro ámbito que queramos describir, puede ser descrito atendiendo a los elementos fundamentales que lo describen, a las relaciones que existen entre ellos y a la dinámica temporal, ¿vale? Es decir, tenemos un fenómeno real, ¿vale? Nos vamos a describir mediante una red compleja de nodos y conexiones, ¿vale? Esta red compleja de nodos y conexiones lo vamos a alimentar de una dinámica a través de los sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Van a aparecer los conjuntos de soluciones que se van a volver a retroalimentar el fenómeno real y vamos a mejorar el sistema, y esto me aporta, digamos, un plus, y es que puedo trabajar en un laboratorio virtual, de manera que cuando yo quiera describir con mayor certeza cómo puedo mejorar nuestros resultados, ese laboratorio virtual me aporta una línea que, de alguna manera, nuestra descripción del fenómeno real, pues, a priori debería ser más exitosa, ¿vale? Bueno, y con esto concluyo para que seamos puntuales, ¿vale? Muchas gracias por haber permanecido despiertos. Bueno, pues muchas gracias, Martín. Sorprende cómo se habla con pasión de las matemáticas, ¿no? Y de su traducción a algo que yo creo que a muchos de los que estamos aquí ha hablado de 16 dimensiones en sociedad. Nosotros en calidad de vida hablamos de 8 dimensiones y de cómo podemos generar modelos que nos ayuden a trabajar de una manera predictiva y el modelo se retroalimenta. No sé si alguien quiere plantearle alguna pregunta, alguna cuestión de ecuaciones diferenciales o algo así. No me provoquéis que cojo una tiza, entonces ya es cuando... No, déjale una tiza, por Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún planteamiento? Bueno, buenas tardes. No provengo del mundo de las matemáticas, con lo cual la presentación me ha parecido de ciencia ficción,
Pero por lo que he podido entender, la idea de los nodos y de las relaciones son las que nos definen ese sistema complejo. Correcto. En el que se genera una dinámica temporal que, modificando algún parámetro, nos puede permitir modificar las relaciones finales, ¿no? O los resultados finales. Correcto. Pero claro, yo entiendo que el modelo es complejo no por las relaciones que se generan entre ellos, sino o al menos en el entorno social en el que trabajamos, por la aparición de nuevos nodos que no tenemos contemplados. Efectivamente, por ¿Cómo eso contemplas? he añadido, digamos, en el ámbito justamente en el que nos estamos moviendo, o sea, lo que pasa es que no he querido, digamos, entrar en mayor complejidad. Es decir, no solamente trabajamos con redes complejas dotadas de dinamismo a través de ecuaciones diferenciales de tipo Lotka-Volterra, sino que nosotros introducimos el concepto de lo que llamamos grafo dinámico. Y el grafo dinámico lo que implica es que el conjunto de nodos que nosotros tenemos en el sistema también está vivo, ¿vale? Es decir, que podemos dotarlo, incluso si queremos interrelacionarlo con los parámetros que nosotros tenemos originalmente, que nos han salido modelos de la estadística de una determinada distribución, esos nodos pueden tener una distribución aleatoria, si queremos introducirlo en un campo, digamos, que os pueda resultar más familiar. Es decir, podemos dotarlo de dinamismo, es decir, que el sistema en el que trabajamos cuenta con una doble dinámica, ¿vale? La dinámica del movimiento y además la dinámica del conjunto tanto de relaciones como de elementos que puedan aparecer. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna? Ah. Pues Bien. muchas gracias, Martín. Gracias a por tus vosotros. aportaciones.